Muchos saludos y grandes bendiciones. Hoy estaré hablando de un mensaje especialmente para la Iglesia de Jesucristo. En este tutorial me quiero enfocar a la comisión que la Iglesia de Dios ha recibido y que la mayoría de las iglesias tienen la pereza de dormir espiritualmente y no se están dando cuenta que muchas almas se están perdiendo sin salvación porque tú no estás cumpliendo con la comisión ordenada por Dios. Quiero comenzar leyendo Marcos capítulo 16, versículo 15, y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El tema que le he puesto a este mensaje se titula La comisión de la Iglesia de Jesucristo. Estamos hablando que la Iglesia es representante y responsable de llevar el mensaje de salvación a otras personas, y ahora más que nunca que se están uniendo los eslabones proféticos mundialmente. Sabemos por las Escrituras que lo que está sucediendo en estos momentos sobre la guerra, que son las señales de los eventos anunciados por el mismo Jesucristo. Bendito sea el Cristo maravilloso. Hacemos siempre una pregunta cuando traemos un mensaje, un estudio, siempre hacemos varias preguntas, y la pregunta que quiero hacer en este mensaje es: ¿qué está haciendo la iglesia que fue llamada y escogida por Dios para llevar las buenas nuevas de salvación en estos tiempos postreros? Vamos a la Biblia a leer Mateo capítulo 25, versículo 14, la versión Nueva Internacional. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a su siervo y les encargó sus bienes. Tres cosas importantes que podemos aprender de esta cita bíblica que ya hemos leído. Y no las quiero pasar por alto porque son muy interesantes para entender de lo que estamos enseñando. Número 1. El reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. De acuerdo a esta parábola, este hombre no tiene nombre, pero como es una presentación de un hecho o una verdad, podemos entender que Jesús se está presentando a sí mismo como el reino de los cielos. Vamos a leer una referencia en Lucas capítulo 17, versículo 21. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Estas fueron palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo a sus seguidores y a sus discípulos. Número 2. Este hombre que tenía un largo viaje llamó a sus siervos. Alabado sea el Cristo maravilloso. Algo importante sobre este largo viaje: sabemos por las Escrituras que este viaje ha sido tan largo que desde el Antiguo Testamento Dios ha puesto esta comisión y la ha encargado a sus profetas, su pueblo y a todos aquellos que fueron escogidos para ensanchar y expandir su reino. Y número 3, y le entregó sus bienes. Aquí tengo que hacer un énfasis porque tenemos que tener en cuenta que Él está ilustrando el reino de los cielos con la historia de un hombre donde está negociando el reino de los cielos, que son sus bienes, con aquellos sus siervos. Y estos bienes no son materiales, son bienes espirituales y ministeriales que han recibido aquellos creyentes mediante la gracia y el don de Dios. Vamos a leer una referencia
en la Nueva Versión Internacional, en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 28. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Ahora bien, ¿cuáles son estos bienes del Hijo del Hombre que está negociando con su siervo? Qué lindo es el Señor. Hay una referencia muy interesante en la Biblia, en Mateo capítulo 8 y versículo 20, que dice: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hablando en pocas palabras y en términos mínimos, gloria al Señor, Jesucristo, el Hijo del Hombre, no tenía nada material que ofrecer. O sea que si no tenía nada material que ofrecer, lo que él está negociando, aleluya, aquí con sus escogidos, con sus discípulos y con todos aquellos que le están siguiendo, es el reino de los cielos, que son cosas espirituales, dones espirituales que le corresponde a la iglesia, te corresponde a ti y me corresponde a mí. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y lamentablemente, la mayoría de nuestras iglesias, gloria al Señor para siempre, la mayoría de nuestras iglesias se están enfocando al materialismo de este mundo que tarde o temprano va a perecer o perecerá. Quiero abundar un poquito sobre esa inclinación o descuido que tiene la mayoría de las iglesias de Dios. Tenemos varios ejemplos, especialmente las iglesias latinas. Gloria al Señor, glorias a Cristo, que tienen esta inclinación a las cosas del mundo. Yo quiero mencionar varios ejemplos. Se están enfocando a construir templos sin tener la capacidad de miembros, cuando a la verdad lo que tienen es un grupo pequeño que apenas se puede contar. Quieren construir sin tener una base financiera que puedan depender de ella. Apenas pueden pagar la renta de alquiler del local que tienen arrendado. Y una de las cosas que están practicando es que le llevan la contraria a la comisión o mandato que recibieron de Dios. Se pasan amontonándose en 4 paredes casi los 7 días de la semana dando culto, y están tan ocupados en los cultos durante toda la semana que no tienen tiempo necesario para cumplir el propósito de Dios en su vida. Vamos a la palabra del Señor a leer 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Alabado sea Cristo. Lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo son 3 palabras clave que tenemos que tener el concepto y el significado de esas palabras. Una de esas palabras que el apóstol le dice a Timoteo es: sé prudente. La palabra sé prudente no solamente es una persona lista, una persona activa, sino que tiene otras categorías más profundas que salen del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, para que la iglesia lo pueda ejercer como un ministerio, como un don. Vamos a la Biblia a leer Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 4, donde de la iglesia hoy en día tiene que ser prudente. Los que han recibido el llamado de Dios tienen que ser prudentes. Y dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas.
Alabado Dios. O sea que 5 vírgenes de estas, lamentablemente, eran insensatas, no eran prudentes, como las otras 5 que llevaron sus lámparas y también llevaron aceite extra en sus lámparas para una emergencia, para una necesidad o para un largo viaje. La otra palabra importante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: dedícate a la evangelización. Gloria al Señor. Y quiero tomar un tiempito porque lamentablemente estamos escuchando que muchos pastores dicen que ellos solamente han sido llamados para pastorear, no para evangelizar, que al que le toca evangelizar son a los miembros de la congregación. Alabado sea el Señor. Y esto es una equivocación, no es bíblico, porque el mismo Pablo le está aconsejando a Timoteo que se acuerde, que sea ejemplo, que sea prudente y que se dedique a la evangelización. Y tercero, el apóstol le dice: cumple con los deberes de tu ministerio. O sea que cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados, incluyendo al pastor, al misionero, al evangelista, al laico de la iglesia, al último que llegó en la congregación, gloria al Señor, le corresponde cumplir con su ministerio, porque el Señor nos ha dado el ministerio y los ha puesto en nuestras manos para que nosotros seamos pregoneros de la palabra, seamos pregoneros del evangelio. Nosotros somos la luz del mundo, y si la luz del mundo, que es la iglesia, está oculta, está en 4 paredes, está apagada, lamentablemente no va a brillar, no va a alumbrar. Bendito sea el Señor. El objetivo y propósito de este mensaje es para sacarte la ceguera espiritual y que cumplas con la comisión, porque se ha tergiversado erróneamente la comisión al llamado de ir y predicar el evangelio. Veamos algunas de ellas. Siempre ponemos ejemplos para que usted se pueda enfocar, gloria al Señor, a la profundidad del mensaje que estamos trayendo, para que pueda creer en el concepto. Y aquí pues vamos a traer algunas de ellas. Una, no tienen programa o talleres de evangelización. Lamentablemente la mayoría de las iglesias hispanas, gloria a Dios, no tienen programas o talleres de evangelización. Después se pasan quejando de que no se convierte nadie, de que nadie visita, de que no hay cambio, de que no hay transformación, que el número no crece. Y una de las razones es porque las iglesias no tienen programas o talleres de evangelización. Y esto le corresponde al líder de la iglesia, le corresponde al pastor de la iglesia, enseñarle a la congregación, enseñarle a la iglesia, gloria al Señor, que la iglesia ha sido llamada no solamente para estar los 7 días en la semana metida en 4 paredes, sino que la iglesia ha sido llamada para llevar el mensaje de Dios, aleluya, para alumbrar a aquellos que están necesitados. Segundo, el campo misionero le han cerrado la puerta y tienen bloqueada la entrada y la salida. Gloria al Señor. Y esto pues lo estamos viendo de muchas maneras. No quieren trabajar para el Señor, no quieren hacer nada para el Señor, están amontonados. Y cuando llega alguien a su iglesia, a su congregación, que quiere trabajar por el Señor, le cierran las puertas, lo bloquean y se ponen celosos y comienzan a criticarlo y comienzan a señalarlo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Estoy hablando esto porque he tenido la experiencia, he podido vivir y he estado alrededor, aleluya, de todo este sistema que lamentablemente no es provechoso, que no trae bendición, que no trae transformación y que no trae buen resultado. Lo que trae son fracasos. Cristo es maravilloso. El trabajo personal y el seguimiento a las nuevas visitas es el cuco de la iglesia. Y esto verdaderamente es triste porque las personas que a veces visitan, que dan su número, su dirección, y vemos que muchas veces pues la iglesia ignoran, esos ministerios ignoran, el pastor ignora, los laicos de la iglesia ignoran,
gloria al Señor, y no le dan seguimiento, no lo visitan, no lo buscan, no le dan una llamadita. Gloria a Dios, porque sabemos que esa persona que fue a la iglesia tal día fue porque el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, lo llevó para que se congregara ese día, pero el gesto le corresponde a la iglesia. El Espíritu Santo hace una parte llevando a las personas a la iglesia, hablándole a las personas, pero la otra parte le corresponde a la iglesia, ministrarle a esa persona. Y los otros celebran culto misionero o evangelístico con el fin de obtener una buena ofrenda para darle mal uso. Esto lo estamos viendo en casi todo lugar. Gloria al Señor. Recolectan una ofrenda con el propósito de un culto evangelístico, un culto misionero, y lamentablemente esa ofrenda que colectan, que recibieron, le dan mal uso, no con el propósito de que tuvieron, que representaron en el momento, gloria al Señor, el proyecto en el momento, sino que lo usan para darle mal uso en otras cosas que no tienen que ver nada con el campo misionero y que no tienen que ver nada con la obra evangelística. Alabado sea el Señor. Y los líderes que encabezan estos cultos, y esto es bien importante, porque los líderes que encabezan estos cultos evangelísticos y misioneros dentro de la iglesia, lamentablemente tienen fracaso. No vemos el éxito en ellos. No vemos, gloria al Señor, la bendición en ellos que fluye. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no lo están viviendo, no lo están practicando, no lo están ejerciendo. No son ejemplos de aquellos que les rodean. Y por eso es que tienen tanto fracaso. Vamos a leer una referencia en Lucas capítulo 11 y versículo 46. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Lo que le estaba explicando, personas que no practican, que no ejercen, que no dejan comer ni dejan que otros coman, pues es lo mismo lo que el Señor le dijo a aquellos intérpretes, aquellos que representaban la ley, que eran los que tenían que ser ejemplo, gloria al Señor, para el pueblo. Sin embargo, no eran ejemplo para el pueblo. Y lo mismo está sucediendo dentro de muchas de estas congregaciones. Aleluya, que hay líderes en la iglesia que deben ser el ejemplo y no son el ejemplo porque no lo están viviendo, no lo están practicando. Y hay algo bien importante que usted debe de saber, especialmente tu pastor, para que no lo sigas pasando por alto. Deja de estar invitando evangelistas para que prediquen en tu iglesia, cuando a la verdad todos son creyentes, al menos que hayan visitas incrédulas para que el mensaje del evangelista los traiga al arrepentimiento. Te digo esto porque invitan a evangelistas a predicarle a los que ya están convertidos, y de acuerdo a la comisión de un evangelista es a llevar el mensaje de salvación a las personas que todavía no están dentro del reino de los cielos. Y muchos evangelistas, en vez de estar predicando a las almas perdidas, se pasan amontonados dentro de una iglesia. Y lo triste de todo esto es que no quieren soltar el micrófono predicándole a los que ya están convertidos. No quieren bajar del podio, no quieren bajar del púlpito, no quieren bajar del altar con el micrófono en la mano, predicándole y exhortándole a los que ya están convertidos, porque exhortar a los que están convertidos, educar a los que están convertidos, gloria al Señor, y enseñar a los que están convertidos le corresponde al pastor y no al evangelista. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Quiero concluir. Lamentablemente, todos estos que tienen sus ministerios le llevan la contraria a la comisión o el llamado que recibieron de parte de Dios. Y tengo que decirlo, y se les puede decir o llamar vírgenes insensatas que no procuraron que el aceite del Dios vivo fluyera en ellos. Dios les bendiga y será hasta la próxima. Amén.